Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Can Yaman y Demet Özdemir coincidieron en una recepción donde, para sorpresa de todos, sus miradas se cruzaron con una intensidad difícil de pasar por alto. Y aunque llevaban tiempo sin coincidir en público, esa noche el encuentro fue inevitable, dejando a los asistentes con la sensación de haber sido testigos de un momento especial. Lejos de la tensión que muchos esperaban, ambos mostraron sonrisas que parecían esconder complicidades pasadas, generando un ambiente que rápidamente se convirtió en tema central entre los invitados. Algunos afirmaron haber percibido una chispa latente, como si los recuerdos de una historia compartida hubieran vuelto a encenderse con solo un cruce de miradas. Ese instante fue suficiente para que las redes sociales explotaran en comentarios, hipótesis y rumores que revivieron la narrativa de un romance que nunca dejó de interesar al público. Los comentarios en torno a la escena no tardaron en multiplicarse, y muchos aseguraron que aquel reencuentro tenía más significado de lo que parecía a simple vista, como si se tratara de un capítulo no cerrado en sus vidas. Otros, en cambio, consideraron que se trató de un gesto de cordialidad, un intento de mantener las formas frente a una audiencia atenta. Sin embargo, las imágenes difundidas mostraban más que cortesía. Había calidez, había química, y sobre todo, había recuerdos compartidos que parecían reaparecer en cuestión de segundos. Los gestos, las sonrisas y las miradas sostuvieron una conversación silenciosa que nadie pudo ignorar. Y en ese silencio cargado de significados, el público vio lo que quería ver: un posible regreso, un renacer inesperado. En medio de ese ambiente cargado de expectativas, los rumores comenzaron a expandirse como pólvora encendida, cada uno más llamativo que el anterior. Algunos invitados comentaron que la cercanía entre ambos no se limitó a ese breve momento, sino que intercambiaron palabras lejos de las cámaras, en un rincón más discreto del salón. Otros aseguraron que no hubo conversación prolongada, pero que las miradas fueron suficientes para encender la especulación. En cualquier caso, el eco de lo ocurrido se transformó en titulares y debates apasionados en redes sociales. El público, dividido entre los que creen en la reconciliación y los que desconfían de la simple cordialidad, mantiene viva la expectación. Cada detalle se analiza al milímetro, buscando señales ocultas que confirmen un posible acercamiento. El hecho de que ambos se encontraran en un evento tan concurrido parecía inevitablemente predestinado a llamar la atención, pues la historia que los une sigue siendo motivo de fascinación colectiva. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que compartieron proyectos o desde que fueron asociados sentimentalmente, el público se resiste a soltar la idea de que, entre ellos, aún queda algo pendiente. Esa resistencia se hace visible en la manera en que los fanáticos crean narrativas, videos y montajes que interpretan el más mínimo gesto. Lo cierto es que los dos, al aparecer juntos, aunque sea unos segundos, generan más ruido que cualquier otra pareja mediática del momento. Es como si el simple hecho de coincidir bastara para desencadenar una ola de emociones colectivas. Y esa ola parece no tener fin. La complicidad percibida entre Can y Demet fue tan comentada que algunos la describieron como eléctrica, como si el tiempo no hubiera pasado. Cada gesto parecía tener un peso simbólico, cada sonrisa una declaración no verbal. Incluso el ambiente del lugar pareció cargarse con una energía distinta en el instante en que se cruzaron. Algunos asistentes confesaron sentirse testigos de algo único. Un momento que no estaba en el programa de la noche, pero que terminó por convertirse en el centro absoluto de la velada. Y mientras tanto, la atención mediática hacía su trabajo: multiplicar, analizar y darle un nuevo aire a lo que quizá solo fue un instante humano. Pero los instantes, cuando se trata de figuras tan observadas, nunca son solo instantes. En las plataformas digitales, los seguidores de ambos artistas reaccionaron con entusiasmo inmediato. Los videos que captaron el momento fueron compartidos una y otra vez, acumulando miles de reproducciones en cuestión de horas. Los comentarios iban desde expresiones de nostalgia hasta deseos fervientes de verlos juntos nuevamente.
Algunos usuarios afirmaban haber esperado este reencuentro desde hacía tiempo, como si se tratara de una trama pendiente en una serie que aún no termina. Otros, más escépticos, recordaban que la vida real no siempre imita a la ficción. Sin embargo, la fuerza emocional del momento fue suficiente para atrapar la atención de millones. El interés en lo que ocurrió no solo habla de ellos como individuos, sino también del fenómeno mediático que representan en conjunto. Can Yaman y Demet Özdemir han construido una narrativa que trasciende lo profesional, una historia que mezcla trabajo, química y rumores de sentimientos reales. Esa narrativa, aun sin confirmaciones, sigue viva gracias a momentos como el de anoche, porque en el imaginario colectivo, su historia está escrita con signos de interrogación, siempre abierta a nuevas interpretaciones. Y lo ocurrido en la recepción fue, para muchos, un nuevo capítulo lleno de promesas. Los fanáticos se sienten parte de esa trama, analizando y compartiendo cada detalle. Y es esa participación la que mantiene encendida la llama del mito. El cruce de miradas, aunque breve, dejó huellas profundas en el recuerdo de quienes lo presenciaron. No todos los días se asiste a un instante capaz de condensar tanto simbolismo. Es como si el pasado hubiera regresado en una fracción de segundo, trayendo consigo la posibilidad de un futuro. Los rumores se alimentan precisamente de esa capacidad de un gesto para significar mucho más de lo que parece. Y mientras tanto, ni Can ni Demet hicieron comentario alguno sobre lo ocurrido. Esa ausencia de palabras, paradójicamente, dijo mucho más que cualquier declaración pública. Con cada hora que pasaba, el interés en el tema crecía, confirmando que este tipo de encuentros poseen una fuerza que trasciende la anécdota. Los analistas de la prensa rosa coincidieron en señalar que el magnetismo entre ambos no ha desaparecido. De hecho, algunos fueron más allá y lo describieron como un vínculo que nunca podrá borrarse del todo. Los más críticos, en cambio, acusaron a ambos de permitir que se alimenten rumores que quizá nunca se confirmarán. Sea cual sea la postura, lo innegable es que la noticia se convirtió en el centro de atención. Y así, un instante breve se transformó en horas de conversación pública. La historia entre Can y Demet sigue demostrando que tiene un poder único sobre la audiencia. Pocas parejas logran mantener durante tanto tiempo la expectación en torno a un posible reencuentro. Es una narrativa que mezcla nostalgia con curiosidad, recuerdo con deseo. El cruce de miradas de anoche fue solo un recordatorio de esa dinámica. Una dinámica que no necesita grandes gestos ni declaraciones estruendosas para sobrevivir. Porque a veces, lo no dicho es lo más poderoso de todo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.